Buenos días, profesor. Estamos bien. Hay poca asistencia hoy. Bueno, miren, vamos a continuar con el tema de EPANET. Voy a mostrarles hoy una modelación del municipio de Caimito. Ahí ya están todos las estructuras ya modeladas. Entonces voy a mostrarles acá un momentico para que miren. Este que vemos acá es el municipio de Caimito. A diferencia de los que yo les había mostrado anteriormente, miren que tiene una imagen de fondo. ¿Sí lo ven? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profesor. Ok. Entonces, miren, si yo le doy aquí en vista, aquí en el fondo, esta imagen está georreferenciada. Miren, si aquí vemos las coordenadas acá abajo en X y en Y, están referenciadas con las placas del IGAC. Entonces, cualquier punto que yo tenga aquí está amarrado a un punto de origen, el cual me facilita varias cosas. Ya les digo qué. Si yo le activo la autolongitud, entonces como todo esto está en un mismo sistema de coordenadas, entonces cualquier tubería o cualquier tubería que yo dibuje ya va a tener la longitud y no tengo que introducirla. Entonces, si yo le pongo un punto aquí, otro punto acá y lo uno, ya él automáticamente me va a dar la longitud, para este caso 314 metros de longitud. Entonces, miren que esto facilita mucho las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para cargar estas imágenes? Si yo tengo un plano en AutoCAD, por ejemplo, y tengo un plano topográfico, esa topografía está georreferenciada, entonces yo saco una imagen de ahí y le coloco a esa imagen, le coloco dos puntos, uno en la parte inferior izquierda, uno en la parte superior derecha, y anoto esas coordenadas. Entonces, esa imagen, cuando yo la voy a cargar en el EPANET, entonces miren, por ejemplo, esta es la imagen. La extensión es WMF. Yo cuando guardo una imagen la puedo guardar en JPG, la puedo guardar en GIF, pero también la puedo guardar en WMF. Entonces ese formato lo que me hace es que no se me afecta la calidad de la imagen. Yo puedo mover la imagen en alinear, aquí donde dice View o Vista, la puedo alinear, la puedo quitar, puedo cargar otra imagen. Inclusive si yo quiero, le puedo dejar las curvas de nivel y él me la cargaría con las curvas de nivel. Aquí yo quité.
Donde dice en vista, donde dice dimensiones, miren, aquí es donde vamos a introducir las coordenadas de la imagen o del mapa. Entonces, esas coordenadas, aquí me está pidiendo la parte inferior izquierda, que le meta las coordenadas de ese punto, y me está pidiendo que introduzca la parte, las coordenadas del punto de la parte superior derecha. Entonces, ¿cuál es la unidad de los mapas? En metros. Y de esa manera ya queda georreferenciado todos los puntos. Para esta modelación, miren que aquí tenemos un tanque. Si le damos doble clic, podemos observar la elevación, cuál es el nivel inicial, cuál es el máximo nivel, y aquí le ponen un diámetro. ¿Qué pasa? Que le pusieron un diámetro de 1000 metros para que ese tanque simule un volumen casi que infinito o muy grande. Pero para eso también se puede utilizar el reservorio. Entonces ahí se pueden utilizar de las dos maneras. Si yo corro esta modelación, entonces me dice que se presentan algunas presiones negativas. Están presentando, miren, presiones negativas en casi toda la red. Entonces, si se me están presentando presiones negativas a lo largo de la red de distribución, ¿a qué se debe eso? ¿A qué se puede deber? ¿Quién me dice qué solución podemos dar ahí? ¿O qué? Miren que solamente hay presiones o buenas presiones en los nodos que están cerca del tanque. Ese tanque debe tener 20 metros de altura, más o menos. 25. ¿Quién me dice a qué se debería de pronto que se estén presentando esas presiones negativas en el resto de la red de distribución? Estela, ¿estás por ahí? Estela Casares. Olga Lozano. Sí, profe. ¿A qué se puede deber que se estén presentando estas presiones por debajo de las presiones que nosotros esperamos, que son, si es para casco urbano, 15 metros de columna de agua? ¿Por qué crees tú que se esté presentando este problema? Pues, profe, la verdad, no sabría decirle. Olga, o sea, si yo tengo esa red de distribución, ¿qué me está proporcionando a mí la presión en la red? O sea, ¿cuál de estos elementos que está aquí en la modelación me está proporcionando a mí que el agua a las casas llegue con presión, o que llegue a la ducha, o que llegue al segundo piso?
María Paula. Profe, yo creía que se tienen muchas pérdidas, tanto por fricción como por accesorios. Listo. Y si yo quiero disminuir esas pérdidas, ¿qué debo hacer? ¿A qué se deben si yo calculara el H sub F, que son las pérdidas por fricción, ¿a qué se deben esas pérdidas por fricción? O sea, si yo quiero disminuirlas, ¿qué debo hacer? María Paula. María Paula. No sé bien, profe. O sea, cuando nosotros calculamos en las estaciones de bombeo, por ejemplo, eh, ¿a qué se debía esas pérdidas por fricción? O sea, o mejor dicho, ¿qué me ocasiona a mí que se generen esas pérdidas? Es la resistencia que hay entre la pared de la tubería y el agua, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Eso es de, ¿qué? De hidráulica, bastante. Las pérdidas por fricción se generan porque hay un rozamiento entre el fluido y las paredes del tubo. ¿Qué pasa si yo aumento o disminuyo el diámetro de la tubería? Si yo aumento el diámetro, voy a disminuir las pérdidas por fricción. Si lo disminuyo, entre más pequeño sea el diámetro y yo mantenga un caudal constante, las pérdidas por fricción van a aumentar. Entonces, esa es una de las razones por la cual de pronto se esté presentando ese problema aquí. Entonces, miremos cuál es el diámetro de la tubería de salida del tanque, por ejemplo. Entonces, es de 150 milímetros, 6 pulgadas. 6 pulgadas, 6 pulgadas. Mira, aquí ya se reduce a 4. Aquí es 3 pulgadas. Aquí es 2 pulgadas. Entonces, miren que los diámetros se reducen muy rápidamente y de pronto por eso se esté presentando este fenómeno. Pero además de eso, ¿quién me está proporcionando a mí la energía para que el agua llegue a las casas? El tanque. Entonces, si el tanque yo lo tengo a 1 metro de altura, obviamente que el agua no va a llegar a los distintos puntos donde yo quiero que llegue. Entonces, también puede ser que el tanque es muy bajo. Entonces, cuando nosotros tenemos una red de distribución, lo primero que hay que mirar es que el tanque esté en una zona adecuada en lo que respecta a la altura topográfica. Si yo no tengo, por ejemplo, en Caimito es muy plano, si yo no tengo una zona donde ubicar el tanque, en una zona alta, entonces tengo que hacer ¿qué? ¿Cómo tengo que poner el tanque? Un tanque elevado. Tiene que aumentarle la altura. Un tanque elevado para que me pueda dar la altura suficiente
para yo garantizar que las presiones en las casas o en las viviendas o en donde los usuarios finales tenga o cumpla con la normatividad vigente. Entonces, la norma que dice que para zonas urbanas debe ser de 15 metros columna de agua, para zonas rurales 10 metros. En zonas rurales hay unas excepciones ahí que puede ser hasta 6, 7 metros, 5 metros de columna de agua. Eso depende del tipo de viviendas que yo tenga. Entonces, si en las zonas rurales generalmente hay casas máximo de 2 pisos, y es muy, muy raro. En zonas urbanas ya hay casitas más grandes, más dependiendo del municipio, 2, 3 pisos. Ya en zonas más grandes ya hay edificios. Entonces, todo eso se tiene en cuenta para yo saber cuál es la presión mínima que necesito. Entonces, si yo este tanque, vamos a poner algo exagerado, lo subo a 50 metros la elevación. Vamos a ver qué pasa. Aquí hay un error. Aún se siguen presentando, miren, pero ya cambió, ¿cierto? Miren que estas convenciones de los colores me dicen que en rojo cuando es menos de 0, o sea, la presión es negativa, amarillo de 0 a 2, de 2 a 6, verde, de 6 a 10, azul, y mayores de 10, azul como más oscuro. Entonces, miren que para esto, como lo estoy haciendo en un periodo extendido, es decir, a varias horas del día, o sea, 0 horas, a la 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Entonces, miren que él va variando. Si yo le doy aquí en play, entonces él me lo va mostrando a las diferentes horas del día. Miren cómo va cambiando los colores dependiendo del consumo de la población. Profe, una pregunta. Dígame. En ese caso, ¿no se debería ubicar un segundo tanque que ayude a abastecer la zona que está con deficiencia? Bueno, entonces ahí, o sea, a uno se le empiezan a ocurrir una cantidad de soluciones. Entonces, miren que yo aumenté la altura del tanque casi el doble, a 50 metros, y aún así se presentan presiones negativas o presiones muy bajas durante el día. El tema de ubicar otro tanque, pues de pronto me solucionaría el problema en otro sector, pero miren que aún así el tanque no me está funcionando. Y creo que lo podría aumentar aún más y aún así se presentarían presiones bajas. Entonces, ahí empieza uno como ingeniero a buscar cuál es la solución más adecuada. Ese tanque que yo les estoy mostrando ahí ya existe en Caimito. Entonces, ¿sería adecuado yo hacer eso? O sea, subirle la altura. ¿Cómo hago para yo subir la altura a un tanque que ya existe? Eso de Profe, que se pero puede. Sí, una bien. cosita, ¿no se podría ubicar un segundo tanque, o sea, cerca de las zonas donde hay deficiencias para que pues ayude a abastecer esa zona o algo así? Sí, yo lo podría hacer. Entonces, vamos aquí a cacharrear un momentito. Vamos a ubicar un tanque de esto, un reservorio que es más raro. Aquí. Vamos a ver qué zonas se ponen en rojo para ver dónde lo ponemos.
Miren, bueno, aquí se puso en rojo todo esto. ¿De dónde lo ponemos? Díganme a ver. Por acá, por acá, por aquí. ¿Dónde lo pongo? Bueno, vamos a mostrarles aquí también algo, los diámetros de las tuberías. Los diámetros, entonces aquí están los colores. 3 pulgadas, los que son como, ¿qué? Como rosado, un color. De 4 pulgadas no veo, de 6 pulgadas nada más está el pedacito que sale del tanque y la mayoría de tuberías son de 2 pulgadas o menos. ¿Ok? Entonces díganme dónde coloco el tanque, a ver, para seguir con la recomendación de su compañero. ¿Quién fue que me dio? Yo, profesor. Nombre. Robinson Robinson. Peralta. Bueno, entonces vamos a seguir la recomendación del ingeniero Robinson Peralta y vamos a colocar un tanque. ¿Dónde lo coloco, Robinson? Mira que los puntos rojos están por aquí, por toda esta zona. ¿Dónde pongo el tanque? Robinson. Debería ser cerca de la zona abierta entre el nodo 411 y 106. 411 y 109. Arriba, un poco más arriba, profe. En la zona abierta arriba. Bueno, aquí hay una opción para buscar. Entonces vamos a buscar aquí nodo 411. Ya, entonces ahí está. Ya me lo ubica, miren. Vamos a colocar el tanque por aquí. No, recuerden que también hay casas, ¿no? Aquí. Ah, ok, ok. Yo pensé que era una zona abierta. Bueno, aquí creo que hay como una cancha, entonces vamos a colocarlo aquí. ¿Y lo uno a qué nodo? Al 411. Sí, profe, puede ser el 411. Listo. Aquí tenemos la posibilidad de ya nosotros escoger el diámetro entonces vamos a ponerle 6 pulgadas y la altura del tanque. O sea, el caimito está como vamos a ver, más o menos las cotas. A la cota 25, entonces vamos a ponerle 25 metros, que es una buena altura para un tanque. Entonces esta vez está en la cota 42 más o menos. Entonces vamos a ver qué pasa. Miren que su compañero dio una idea y miren que parece que está funcionando. Entonces vamos a ver. A lo largo del día vamos a ver qué pasa. Entonces la idea es que no se quiten esos puntos azules. Bueno, parece que funcionó. Entonces, aquí el compañero ingeniero Robinson dio una solución. Las soluciones tienen que ser económicas. Deben ser viables desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo cierro la tubería de aquí de este tanque. A ver si me funciona solo con el tanque que yo les coloqué allá. Entonces, miren que están funcionando. Ok, quito que le coloqué eran 20 metros inicialmente. Ok. O sea que el tanque, si yo cierro aquí, no me está funcionando. Entonces tendría que tener los dos tanques abiertos. Vamos a ver qué pasa. Tampoco. Entonces siguen presentándose
algunas presiones negativas. Aquí estábamos bien porque había colocado este tanque bastante alto. Pero mejoró algo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos varias probabilidades o varias posibilidades de mover aquí. Esa que yo hice inicialmente de poner el tanque más alto, eso prácticamente no es viable porque es un tanque ya existente. Entonces, ¿cómo hago yo para poner más alto un tanque que ya existe? Entonces, es muy complicado, muy complejo. Entonces, ¿qué hago? La otra opción es comenzar, como yo sé que el agua está entrando por estas tuberías, o sea, de salida de los tanques, por estas conducciones, entonces ya empezar a disminuir mis pérdidas por fricción. ¿Cómo hago eso? Empiezo a aumentar los diámetros. Por ejemplo, yo me doy cuenta aquí que esta tubería viene en 6 pulgadas, después se reduce a 4 inmediatamente y enseguida pasa a 3. Eso me está ocasionando unas pérdidas por fricción muy altas. Entonces, yo podría mirar en esa tubería cuál es miren las pérdidas unitarias de 9 metros. Eso es muchísimo. Entonces, si yo le cambio el diámetro y vamos a seguir en 6 pulgadas. Profe, una pregunta más. Bien. En ese caso, la tubería madre o el tubo madre tendría que tener un diámetro específico o también puede variar. ¿O Él puede, cómo la identifico la idea, tubería madre ahí? sí, dentro de una red de distribución, yo les decía que hay varios tipos de tubería. Entonces, hay varias configuraciones. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Que yo tenga una red matriz de un diámetro mayor y ya las redes internas vayan disminuyendo los diámetros. Entonces, generalmente, ya esto como por experiencia, uno coloca una línea, una tubería madre, como le llaman. Entonces, buscando que las pérdidas por fricción sean muy pequeñas y que sea una línea que prácticamente me divida al municipio o al pueblo en dos. Entonces, si yo cojo esta tubería y miren que le estoy cambiando el diámetro a 6 pulgadas, 6 pulgadas. Vamos hasta ahí para ir viendo los cambios. Voy a quitar el tanque este para saber cómo está funcionando el otro, que es el único que tenía. Entonces vamos a darle aquí correr, a ver. Entonces, siguen presentándose presiones negativas, pero miren que ya en mucha menor medida. Miren aquí ya, por acá lejos, miren que se está presentando algunas presiones negativas en estos puntos de acá. Obviamente porque miren que está lejos. Y otra cosa que hay que mirar muy detalladamente es que nosotros lo ideal es que las redes de distribución sean cerradas, no abiertas. Porque cuando yo tengo una red de distribución cerrada, me permite tener una mejor eficiencia desde el punto de vista de las presiones. Entonces, miren, aquí voy a cambiar. ¿Qué haría yo? Como se me están presentando presiones negativas en esta zona de acá, entonces prácticamente me toca poner una tubería matriz por aquí, ¿cierto? Y miren que aquí está abierta, entonces me toca cerrarla. Vamos a cerrarla aquí. Miren que enseguida va cambiando. ¿Ya? Solamente cerrando esto solucioné gran parte del problema. Pero es no se ve bien que yo tenga 6 pulgadas, 3 pulgadas y aquí 2 pulgadas. Entonces vamos a dejarla en el mismo diámetro que viene. Listo. Entonces miren. Aún así, miren que estos puntos verdes que están acá no me están cumpliendo. ¿Cuánto es la presión mínima que debo tener? Entonces vamos aquí a mover esto. Esto cuando yo le doy clic derecho a estas convenciones, ella me aparece aquí. Entonces yo aquí le puedo cambiar qué quiero ver.
Entonces aquí le voy a quitar 0 y le voy a poner 10. O 10, 15, 20 y 25. Si se me pone algún punto en rojo, bueno, aquí yo puedo cambiarle los colores. Si se pone algún punto en rojo es porque me está dando menor de 10 metros columna de agua y no me está cumpliendo. Miren que sí hay todavía puntos en rojo, miren, bastante. Entonces continúo aquí cambiando mis diámetros en la línea en la red de distribución o en mi tubería matriz. Siguen presentándose puntos rojos, miren. Entonces vamos a seguir con todavía, pero ya en menos zonas. Miren que ya se van quitando los puntos rojos. ¿Dónde me quedan puntos rojos todavía? Bastantes. En esta zona de acá, miren. ¿Qué están viendo? Entonces, como yo me he enfocado hacia este lado a quitar esos puntos rojos que se me están presentando acá, miren que acá yo puedo hacer lo mismo. Y miren que prácticamente todo el agua de este barrio aquí está entrando por esta tubería. Es que está en 2 pulgadas, entonces yo podría ir también cambiando aquí. Vamos a ver qué pasa. Entonces, los puntos amarillos están entre 10 y 15 metros columna de agua. Acá donde se me presentaba en el barrio este, miren que ya todo quedó ok. Siguen presentándose puntos rojos aquí en esta zona, entonces debo continuar por acá. Ahora, yo puedo, para poder cambiar varias tuberías al mismo tiempo, yo podría escoger aquí, Edit, mentira, aquí donde está el botón este que se llama Seleccionar región, yo puedo hacer esto. Escoger varias tuberías y encerrarlas. Cuando ya al final le doy clic derecho y él lo une automáticamente. Entonces yo podría cambiar este tubo, pero me doy cuenta que vamos a ver por dónde le está entrando el agua a esta zona aquí. Prácticamente está entrando por esta que está acá, por esta. Entonces vamos a cambiar estos diámetros.
Bueno, parece que todavía, miren aquí, todavía están presentando algunos puntos rojos, muy pocos, pero vamos a... Vamos a ver. Parece que ya todo quedó bien. Sí, listo. Entonces miren que ya todas las presiones quedaron por encima de 10 metros columna de agua, cambiando estas tuberías que tengo por aquí, y esta se convertiría entonces en mi red primaria, mi red matriz o tubería madre, como le llaman. Entonces, yo puedo entonces cambiar básicamente dos cosas. Uno, la energía disponible que tengo, que es cambiando el tanque a una mayor altura, o puedo ir moviendo. Si yo veo que, por ejemplo, ¿cuál es la presión mínima mía? 15 metros columna de agua. Entonces, mi tanque por lo menos debe tener más de 15 metros de altura para que me pueda dar 15 metros columna de agua. Si yo llego a un municipio y yo veo que es muy plano y mi tanque de distribución tiene 10 metros de altura, obviamente ya por ahí no puedo cumplir con las presiones mínimas que me está pidiendo la resolución 0330. Entonces yo enseguida me doy cuenta que ese tanque no me puede suplir esa necesidad. Entonces tengo que hacer un tanque nuevo con la altura suficiente para que me suministre las presiones adecuadas. Si yo veo que un tanque tiene 25 metros y la gente dice, no, es que yo tengo problemas porque no me llega la compresión el agua aquí a la casa y el tanque tiene 25 metros de alto, pues ya ahí me doy cuenta que el problema no es el tanque. El problema es ¿de qué? De tuberías. Que hay muchas pérdidas, entonces deben haber diámetros muy pequeños para yo poder transportar el caudal que estoy necesitando. Entonces, este programa, LPANET, no es un programa de diseño. Miren que a mí me tocó manualmente cambiar los diámetros siguiendo un poco el sentido común, pero él no me diseña, él me modela y me comprueba que cómo está funcionando lo que yo le introduzca. Entonces, pero como son diámetros comerciales los que utilizamos, entonces es mucho más fácil. Como les dije, hay software que sí diseñan, pero no son gratis. Tienen su costo. Entonces, miren que aquí se facilita un poco el tema. Esto si yo lo hubiese hecho a mano, imagínense, todavía estuviéramos comprobando qué tendríamos que hacer, ni siquiera hubiéramos empezado. Entonces, es importante el manejo de esta información. Entonces, también que me ayuda bastante el tema de la imagen de fondo. Entonces, yo aquí puedo colocar los nodos en las calles y me voy guiando por eso. De toda la información, entonces ya solucioné un problema que son las longitudes, ya me los da automáticamente cuando yo tengo una imagen georreferenciada. Entonces, si yo le doy clic aquí, él me va mostrando cuál es el caudal en ese tubo, cuál es la velocidad, cuáles son las pérdidas, cuál es el factor de fricción. Vamos a ver cuál es por ejemplo, el caudal en la salida del tanque. Miren que son 17 litros por segundo, dependiendo la hora.
Entonces, yo aquí ya puedo observar. Entonces, solucionamos el problema, ya no nos toca meter a mano cada longitud de estas tuberías, porque ya yo tengo georreferenciado mi mapa y él automáticamente me va a dar la longitud. ¿Qué problema nos queda? Los nodos. En los nodos, miren que yo tengo que meter la cota del nodo. Con el EPANET, ahí sí nos toca tener de fondo las curvas de nivel para poder sacar esas cotas. Me toca tener estas curvas de nivel. Entonces, hasta aquí nos tocaría coger nodo por nodo y meterle o introducir aquí la elevación. Entonces, me tocaría coger este nodo, todos los nodos que yo tengo aquí. Me toca ponerles información, la cota o la elevación. También me tocaría meterle la demanda, que a mí me tocó hacerlo en algún momento, meter cotas a cada nodo y demanda dependiendo o de la longitud. Entonces, si yo tengo 25 kilómetros aquí de tubería, entonces me toca meter el caudal máximo horario y dividirlo entre esa longitud para yo poder distribuir la demanda en cada nodo, porque es que aquí no todos los nodos tienen la misma demanda. Dependen de qué tanta población haya alrededor. Entonces, me tocaba. Profe, ¿cómo se determina el área de influencia de cada nodo? Bueno, ahí es donde voy. Entonces, ¿qué me tocó hacer en algún momento cuando empecé a trabajar en esto? Entonces, yo tenía esto. Bueno, ahora les voy a mostrar algo muy interesante. Aquí yo puedo, este nodo, vamos a enfocarnos en el nodo 46, por ejemplo. Vamos a suponer que. Entonces, yo podría coger el área y dividirlo. Coger un cuarto de este, un cuarto de este, un cuarto de este y un cuarto de este y decir que estoy abasteciéndolo con este nodo, ¿cierto? Entonces ahí ya no sería por longitud de tubería, sino por área. Entonces yo tengo el municipio, si yo hago un polígono por acá y trazo todo el área, entonces voy a tener un área total. Por ejemplo, si este municipio tiene, ¿qué? No sé, unas 500 hectáreas, vamos a suponer. 500 hectáreas, entonces lo divido entre el caudal máximo horario. Entonces, 500 entre 20 litros por segundo, entonces me quedaría en hectáreas por litros por segundo. Entonces yo vengo y cojo el nodo 46 en AutoCAD o en cualquier otro programa y vengo y saco estas áreas. Entonces, si aquí hay 10 metros, una hectárea, por ejemplo, una hectárea, entonces lo multiplico por ese factor que calculé, que es en hectáreas por litro por segundo. Entonces voy a tener cuál es el caudal que me está dando cada uno de estas áreas. Entonces me quedaría el caudal total entre el área total del municipio, me da litros por segundo por hectárea. Si yo tengo el área de cada uno de estos cuadritos, lo multiplico por ese área y me da en litros por segundo. O sea, ¿cuál es? Entonces eso se lo asigno al nodo 46. Al nodo 45, entonces debo tener también las áreas aferentes que las puedo dibujar en AutoCAD. Sería una solución, la que nos dio su compañero. Otra solución por longitud. Entonces, si yo tengo la longitud total de tuberías, entonces vengo y distribuyo mi caudal. ¿Con cuál es que diseñamos las redes? ¿Con qué caudal diseñamos las redes de distribución? Caudal máximo horario. Bueno, entonces, con mi caudal máximo horario, vengo y lo divido entre la longitud total. Entonces me quedarían litros por segundo por hectárea, por metro. Entonces, si yo entonces tengo el nodo 46
y veo que aquí llega la mitad de esta tubería, la mitad de esta tubería, la mitad de esta y la mitad de esta, entonces lo multiplico por esas longitudes y me daría la demanda que tiene este nodo. Otra opción, si yo tengo las casas o las viviendas que tengo por aquí dibujadas, entonces también si yo tengo 2000 casas en Caimito, entonces caudal máximo horario entre ese número de casas me daría litros por segundo por vivienda. Entonces, yo aquí a este nodo le podría asignar 1, 2, 3, 4, 5, 6 viviendas. Entonces lo multiplico por 6 y me daría cuál es la demanda en este nodo. Pero eso no es fácil. A mí me tocó hacer una tabla en Excel porque esto yo lo puedo. Cuando yo guardo este mapa, yo lo puedo guardar, pero también él tiene una extensión que me permite exportar, por ejemplo, la red. Entonces miren que me lo está dando en un archivo .inp. Vamos a guardarlo aquí en el escritorio un momentito. Ese archivo yo lo puedo abrir en Excel. Ese archivo yo lo puedo abrir, vamos a ver. Bueno, entonces aquí es que no solamente mire los archivos de Excel, sino todos los archivos. Entonces buscamos aquí. Aquí está. Entonces él me pide que si lo quiero delimitado o de ancho fijo, entonces vamos a darle siguiente, finalizar. Que aquí ya él me está dando en Excel toda la información del modelo. Entonces me da los nodos, la elevación de cada nodo, la demanda, y si tuviese alguna curva de consumo también me la daría. Miren que me está dando todo. Además de los nodos, me está dando la información del tanque. Me está dando la información de las tuberías, la rugosidad, el diámetro, la longitud, el nodo inicial y el nodo final. Miren. La demanda, toda la información del modelo, los nodos, las coordenadas. Entonces yo aquí le puedo cambiar todo lo que yo le cambie en este archivo de Excel, me lo va a cambiar en el modelo. Entonces, ¿qué hice yo en algún momento? Esta tabla que tengo aquí de las tuberías, yo venía entonces, como ya yo dividía, por ejemplo, la longitud total, si eran 25.000 metros de tubería, el caudal máximo horario que eran 20 litros por segundo entre 25.000 metros, me daba 0.0008 litros por segundo por metro. Entonces venía y lo multiplicaba por este factor por cada longitud de estas tuberías que tenía ahí. Entonces, de esa forma yo le asignaba a los nodos 53A y 33B, le iba asignando la mitad
de esta demanda que calculé aquí, ¿sí? Entonces, más o menos sí entendieron lo que yo hacía. Entonces, me tocaba hacer esto primero con todas las tuberías para yo poder darle a los nodos la demanda. Pero como siempre vamos evolucionando, entonces las cosas uno trata de hacerlas más fáciles. Eso fue algún método que yo utilicé porque no tenía otra opción. Después, eso era para el tema de la demanda. Tenía otro problema y era las cotas. ¿Cómo hacía yo para meterle a cada nodo las cotas? Entonces salió otra opción. Búsquense por ahí. Hay una aplicación que se llama EPACAD. El EPACAD pues, ya me permitía tener la topografía del municipio y asignarle a cada nodo casi que automáticamente la cota en la que estaba con las curvas de nivel. Entonces eso facilitó muchísimo más la introducción de este poco de datos que tengo que meterle en el EPANET. Entonces vayan viendo el EPACAD. El EPACAD ya tiene que estar vinculado con AutoCAD para que él pueda sacar la información de AutoCAD con las curvas de nivel e introducirlas en el EPANET. Hay software muchos más robustos. Yo utilizo, por ejemplo, el WaterCAD, que es una herramienta en la cual también ya automáticamente él me distribuye los caudales en los nodos como yo los quiera distribuir, si es por longitud, si es por área, y también están vinculados ya a las plataformas de sistemas de información geográfica. Entonces yo podría crear un área, un polígono, y él mismo me hace esas áreas que decía el compañero de cómo se distribuían, él mismo me hace unos polígonos de Thyssen. Entonces él mismo hace los polígonos y me distribuye a cada nodo un área correspondiente. Si yo lo quiero hacer por longitud, solamente me toca darle cuál es la longitud total de tuberías, o él ya la calcula, perdón, yo le doy el caudal y él mismo distribuye a cada nodo lo que él considere necesario o por cercanía de dónde está el nodo con qué tubería. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? O sea, yo sé que de pronto esto es cuestión de irlo manejando. No sé cómo les parece que estemos viendo estos temas. Díganme algo. Los noto muy callados, entonces no sé qué están pensando, qué dudas tienen. Digan algo. Profe, pues la opción de por longitud de tubería, pues no la había pues tenido en cuenta, pero sí pensé que solo se podía hacer por área de influencia. Sí, Pero bueno, me aclaró esa opción ahí. sí, ¿sabes de qué depende también eso? De cuál escojamos. Si yo tengo un corregimiento que tiene una sola calle, por ejemplo, ahí no nos funciona muy bien el tema del área. El área se utiliza generalmente cuando son centros ya muy poblados, municipios ya configurados, donde tú tienes bastante densificación de la población y puedes distribuirlo por área. Pero si yo tengo un corregimiento que tiene una sola calle larga, entonces ahí es mejor el tema de las longitudes. ¿Sí? Entonces, se puede hacer por cualquiera. Inclusive, el ideal sería por población. Ese software que yo le comentaba del WaterCAD, él me permite importar de ArcGIS o cualquier otro de esos programas, QGIS, me permite importar datos de dónde está ubicada la población y él viene y me distribuye los caudales, pero por población. Ese sería el ideal. Pero como generalmente no tenemos esa información, entonces lo hacemos por longitud o por áreas. Yo les voy a mandar, así como hicimos aquí,
con este municipio de Caimito, voy a mandarle otra modelación y ustedes, obviamente esa modelación no cumple con las presiones y ustedes van a mover aquí lo que ustedes consideren necesario, con excepción, no me van a cambiar la altura del tanque porque eso es lo más fácil. Entonces van a mover solo las redes para que cumpla con las presiones mínimas. ¿Ok? Entonces se los voy a mandar al grupo de WhatsApp y me lo envían, tienen una semana para eso. Entonces, dejemos aquí. Para la próxima clase, recuerden que vamos a empezar con las exposiciones. Primer grupo, ¿cómo van? ¿Ya están preparándolas? ¿Cómo van? Estela, Valerie, Néstor, Anderson, Robinson, Wendy, Jesús, Andrés, Lina. ¿Cómo van con la exposición? ¿Ya empezaron o todavía nada? Estela. Profe, yo le quería comentar con respecto a eso. Yo no tengo grupo, entonces a los grupos que le he preguntado me han dicho que ya tienen 13, 14 estudiantes. Entonces, ¿cómo hago ahí en esa cuestión? No tienen que, son 4 grupos, ¿cierto? Que van a salir. Ustedes son como 50 más o menos. ¿Sí? Entonces, más o menos, o sea, tienen que meterte en alguno. Necesito que, por favor, ingresen a su compañero en alguno de los grupos. O sea, él tiene que entrar en alguno porque no puede quedar solo. ¿En qué grupo va a entrar José Mesa? Necesito que definamos eso hoy, ya. Si no, yo lo ingreso en alguno. Todavía no me han mandado ni siquiera los grupos ya definidos. Sí, porque yo escribí al WhatsApp y como nadie o sea, nadie me dio respuesta, por eso, ajá, le digo a usted para que me asigne uno. Bueno, va a entrar en el grupo, en el segundo grupo, donde está Andrés, Angulo, Jesús, David, Jeffrey, Nicole, David, Daniel, Luis, Jorge, Andrea. ¿Oíste? Pues ya saben, el próximo Listo, profe, gracias. lunes empezamos las exposiciones. Que tengan un resto de día feliz. Hasta luego. Profe, Dígame, Luis. la compañera Olga le hizo una pregunta por el chat. Bueno, el proyecto habíamos quedado en que una semana antes, ¿no? De terminar la... A ver. Bueno, yo reviso acá las fechas y les comento. Ya ese es el proyecto para que esté bastante avanzado. Bueno, profe. Ok. Gracias, profe. Hasta luego.